A ustedes, amigos, que valoran los videos de En Perspectiva, los invitamos a sumarse como socios 3.0. Con un abono mensual permitirán la continuidad y el fortalecimiento de estos canales de periodismo digital. Más información en nuestro sitio enperspectiva.net/socios. Durante el Congreso Internacional de Educación Aprendo, realizado en República Dominicana, se anunció el reconocimiento de la organización Reduca a prácticas innovadoras en educación. Y la galardonada fue una escuela pública uruguaya. Se trata de la escuela de tiempo completo número 63, ubicada en Cruz de Carrasco o Malvin Norte. ¿Cuál es su particularidad? Bueno, por un lado, los niños de la escuela viven en su mayoría en asentamientos cercanos. Por otro, esta es la primera escuela del país en aplicar la metodología ludocreativa que toma los principios de la pedagogía de la expresión desarrollada por el académico uruguayo Raimundo Dinelo. ¿Les parece si conocemos más de esta propuesta? Bueno, para eso nos acompañan hoy aquí en estudio Claudia Lonchar, que es la directora de la escuela número 63, y también está Fernanda Guliac, directora ejecutiva de Reaching You, que es la representante uruguaya de la organización Reduca. A las dos, muchas gracias, bienvenidas. ¿Cómo les va? Muy bien, Romina, buen día. Bueno, Fernanda, si te parece, empecemos por refrescar un concepto, ¿no? Por refrescar qué es Reaching You. Es una fundación sin fines de lucro que trabaja por lo que es la mejora de la calidad educativa en centros públicos y privados del Uruguay, ¿verdad? Sí, exacto. Somos una fundación que se dedica a impulsar iniciativas vinculadas a la educación que trabajan con las poblaciones más vulnerables del Uruguay. Hace 17 años que venimos trabajando en esto y lo que hacemos es, recaudar fondos incansablemente año tras año para poder financiar estas iniciativas que nos llegan a nosotros, o sea, son solicitud de fondos, programas, en su mayoría innovadores de alto impacto y nosotros, en base a la cantidad de fondos disponibles, año a año decidimos en dónde invertirlos. Ahí está. ¿Qué características tienen que tener los proyectos para que ustedes decidan apoyarlos a través de la inversión, de darles fondos, de darles recursos? ¿Cómo seleccionan también a las instituciones que acceden a esos fondos, a los docentes que acceden a esos fondos? Sí, nosotros hacemos llamados que en un momento eran abiertos y anuales, pero fuimos de a poco asumiendo compromisos de larga duración, o sea, multianuales, y el llamado se fue acotando un poco, pero cuando nosotros incorporamos un proyecto a nuestra cartera de programas educativos, buscamos que primero trabajen en educación, o sea, esa es una característica que es fundamental, que trabajen con poblaciones vulnerables, que trabajen en Uruguay, porque mismo que tengamos presencia en otros países con fines netamente recaudatorios, el trabajo que nosotros financiamos lo hacemos solamente acá en el Uruguay. Así que buscamos equipos técnicos bien consolidados, con trayectoria, que conocemos, vamos, los visitamos, conversamos con ellos y que están trabajando en áreas que nosotros consideramos que son fundamentales para alivianar los desafíos que se enfrenta hoy en la educación uruguaya. Uh-huh. Hablando de eso, es un tema macro, ¿no? Y complicado. Ajá. Pero ¿cómo se para Reaching You en relación a lo que vienen siendo las transformaciones o los cambios en el sistema educativo y la tan mentada reforma necesaria de la educación? Nosotros entendemos, como tú decís, es un tema muy, muy amplio, el desafío es enorme y el aporte nuestro es mínimo, o sea, es una gotita de agua, ¿no? en el océano. Nosotros trabajamos en el campo, o sea, lo nuestro no es ni la investigación, ni somos expertos, somos una fundación que da dinero, pero con 17 años de trayectoria podemos... conocemos bastante de cerca el trabajo que se hace, tenemos vínculo con académicos, con gente que tanto en la educación pública como privada, y tenemos también ese conocimiento de organizaciones que trabajan fuera del país, por eso somos parte de Reduca justamente, que es el tema que nos convoca hoy, pero identificamos de repente tendencias o programas que nos resultan interesantes y
de esa manera determinamos un foco estratégico en la cartera o áreas de impacto, como pueden ser la formación de directivos y de docentes, como puede ser la educación emocional, las tutorías, la educación formal. Entonces, de esa manera intentamos aportar y generar algún efecto demostrativo que de repente puede ser visto con ojos buenos por lo público y de esa manera logre escalarse y replicarse. Ese es como el fin último quizás del financiamiento que otorgamos. Que las experiencias exitosas se contagien, se repliquen. Lo decías recién al pasar, ¿no? Rachel Yu es la representante local de la Red Latinoamericana de Organizaciones de la Sociedad Civil por la Educación, REDUCA. ¿En qué consiste básicamente REDUCA? REDUCA comienza, se funda, se crea, ponele que harán como 4 años, con una iniciativa del BID, que desde Brasilia dice, bueno, hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que trabajan por la educación con sus perfiles muy particulares, pero con impactos, ¿verdad?, acotados al país en donde están. Entonces se busca juntar estas organizaciones que trabajan desde incidencia, ¿no?, trabajando en incidencia de políticas públicas o en campo, como podemos ser nosotros, y que buscan tener una voz común y reconocer, como es el caso de la experiencia de Claudia, experiencias a nivel regional, compararlas, intercambiar conocimientos, y se crea REDUCA con 15 organizaciones latinoamericanas que trabajamos por la educación, y Uruguay se sumó el año pasado, siendo nosotros los representantes. Hay una por país. En Argentina es el proyecto Educar 2050, en Chile es Educación 2020, en Brasil es Todos pela Educação, en México es Mexicanos Primero, bueno, en Uruguay Reaching You, y cada uno y bueno, y hay reconocimientos como hay un laboratorio de liderazgo educativo, o sea, hay como distintas iniciativas que se gestionan, autogestionan, porque esto es todo voluntario, no hay una estructura administrativa, claro. Pero bueno, eso es otra manera de mostrar quizás un desafío que no es propio del Uruguay, sino que es regional y, si querés, mundial, ¿no?, que es la educación, y poderla abordar con voces diversas. Bajando a tierra un poco del aporte que ustedes están haciendo desde Reaching You, veía, ustedes acaban en los últimos tiempos desarrollaron con la Universidad de Montevideo el programa Directores de Excelencia, ¿no?, con especialización en liderazgo, gestión e innovación educativa para directores de centros educativos públicos y privados del país. ¿Qué herramientas buscan brindar con este programa? Nosotros buscamos que tener un impacto. O sea, Reaching You trabaja para lograr un impacto en la educación. Y entendiendo que los recursos que tenemos son limitados, identificamos en la formación de directivos la posibilidad de, a través de la formación en gestión, en liderazgo, innovación, impactar al sistema de una manera eficiente. Y lo que estamos es dándole a los directores la oportunidad de formarse como directores, porque acá el sistema en Uruguay no ofrece ni exige, quizás lo puede ofrecer y el acceso es bastante limitado porque no existe algo como el programa nuestro, que es basado en becas, pero no se exige tampoco que el director tenga la formación de un líder. O sea, que sepa gestionar el centro, que esté a la altura de las tendencias o conocimientos, ni que tenga a veces esa red de pares, que es muy propio del sector privado, ¿no?, donde estás constantemente intercambiando, formándote. Entonces buscamos en este programa que a su vez lo habíamos visto en otros países, ¿no? Hay un programa similar en México que se llama Listo, hay otro en Argentina que fue en realidad la inspiración del nuestro, que se hace con Educar 2050, que te comentaba, y la Universidad de San Andrés. Entonces dijimos, bueno, hagamos algo parecido acá en el Uruguay y abrimos este posgrado que Claudia es parte de la primera generación. Eso te iba a preguntar. A ver, Claudia, como una de las participantes, como directora de la Escuela de Tiempo Completo de número 63 ahí de Malvin Norte, tú estás participando de esta primera generación. ¿Qué te ha aportado como tal el curso?
Realmente es una comunidad de aprendizaje donde nos podemos referenciar. Somos 30 directores que van desde inicial hasta educación media, y tenemos una comunidad de aprendizaje donde nos podemos referenciar, y creo que eso es lo más importante o lo más innovador del curso, tener la posibilidad de conocer el sistema educativo desde que ingresan 3 años hasta que egresan a los 18 años, desde diferentes perspectivas, diferentes miradas y en territorio, ¿no? Poder ir a todos, uno de las líneas de acción es la visita a pares, entonces podemos ingresar a todos los centros educativos y poder de alguna forma cogestionar el centro con los compañeros, que es bastante innovador porque no estamos acostumbrados a tener el centro abierto y que otros puedan venir a observar nuestras prácticas de una forma transparente, de una forma honesta, y decir, bueno, esto es lo que soy, quiero mejorar, ¿qué les parecen que me pueden aportar? Se da así como grupos de colaboración y de intercambio a partir Sí. de lo que son las distintas experiencias. Sí. ¿A ti te tocó abrir las puertas de lo que era tu dirección dentro de la escuela? Sí, varias veces. El año pasado fui directora de la Escuela 89 en Villa Española, y bueno, por cuestiones, era efectiva, por cuestiones administrativas, tuve que volver a elegir y elijo esta escuela, que era la escuela que me vio salir como maestra, y ahora este año ingresar nuevamente como directora. Así que el equipo de Universidad de Montevideo y del posgrado fueron a la escuela y me orientaron cómo redireccionar esta posibilidad en el segundo año, que ya era el segundo año de posgrado y ya teníamos que tener más andado el plan de mejora, y conté con ellos todo el tiempo. Y a la vez poder ingresar en otras instituciones y poder aportar a un compañero que está en una institución privada o en una institución público-privada, y poder ver qué posibilidades tiene, cómo se gestiona. Esa es una instancia totalmente novedosa, diferente, Es totalmente no se novedosa. hace hoy en el sistema educativo, no hay algo parecido. Hay algo parecido dentro de lo que es red global, pero no in situ, es virtual. Yo creo que la posibilidad de estar in situ y de tener el intercambio, nosotros desde la metodología ludocreativa creemos que una de las formas que se construye conocimiento es en la interacción con otros, ¿no? Basados en Vygotsky, básicamente. Entonces, poder se aprende en movimiento y se aprende en interacción con otros. Además, supongo, como docente de primaria, dijiste, tenés posibilidad de intercambiar con docentes de secundaria, ¿no? Sí. Y entonces empaparte un poco más en lo que es la situación Sí. de los liceos. Digo por eso de que siempre está en el sistema educativo, Sí. de que primaria, secundaria le pasa el tema primaria, ¿no? Que dice se arrastran problemas de primaria. Esto te permite entender mejor un poco la situación de uno y otro lado. No solo entender mejor, sino tener una visión global, decir, bueno, ¿cuál es el tránsito de este sujeto de aprendizaje que tiene derechos? Y uno de los derechos es a la educación, y cómo los distintos centros debemos garantizar ese derecho. Y qué cosas puedo hacer, ¿no? Esto de pararnos desde la posibilidad y no desde el obstáculo. Entonces nos permite ver ese sujeto de derecho que ingresa en 3 años y cuál es su recorrido y qué cosas yo como escuela debería asegurar para que pueda tener continuidad en educación media, ¿no? Entonces, al hablar con las direcciones de educación media, nos dicen, bueno, las principales carencias están en estos lugares. Bueno, a mí me da la oportunidad de generar líneas de acción y poder estar más atenta a esto, ¿no? ¿Cómo acompaño a este adolescente que egresa este año de la escuela y cómo puedo trabajar, por ejemplo, con UCDIE, que es una parte que generó primaria ahora, para poder hacer un seguimiento de estas trayectorias protegidas, ¿no? ¿Cómo acompaño al adolescente? ¿Qué cosas necesito? Y cómo voy generando esto que decía Fernanda, estas redes que nos sostienen también a los directivos, ¿no? Cuando se me presenta un obstáculo, cuando tengo una dificultad o cuando tengo una posibilidad de decir, bueno, ¿qué les parece si nos juntamos y asumimos este proyecto colaborativamente, ¿no? Esto de dejar de competir con el otro y empezar a asociarse con el otro que tiene la misma finalidad que yo, que es que todos los niños, niñas, adolescentes de nuestro país puedan tener una educación de calidad. Claro. Fernanda, ¿cuántos directores lo están haciendo concretamente al posgrado? 30. 30, en esta primera generación. En esta primera generación que está terminando ahora el segundo año, dura 2 años el posgrado, o sea que estarían graduándose en marzo del año que viene, y ahora... Y es interesante, ahora se abre el llamado para la segunda generación, pero es interesante, me parece que recalcar que 30 directores
empezaron y 30 directores terminan. Y este es un posgrado 100% becado, o sea que no hay ningún compromiso, que a veces cuando tú tenés que pagar por algo, de repente te comprometes un poquito más. Y eso nos ha sorprendido para bien, ver cómo gente que aparte viene, obviamente tiene trabajos, tiene familias, tiene que venir 5 sábados durante el año, o sea, vino el primer año, el segundo año, tiene que participar de intercambios virtuales, tiene una semana intensiva al comienzo del posgrado, hay gente del interior, o sea, el grupo está compuesto por directores de Montevideo, del interior, como decía Claudia, de instituciones privadas, público-privadas, o sea, hay un compromiso importante. Entonces, a nosotros nos da mucha satisfacción decir que luego de 2 años se están recibiendo los 30 directores que entraron. ¿Y cómo se ve desde las autoridades este tipo de iniciativas? ¿Cómo han tenido posibilidad de intercambiar sobre esta propuesta como tal de las autoridades de la ANEP, digo, por ejemplo? Sí, ha sido, sí, hemos tenido acercamientos puntuales y siempre o sea, en una conversación mano a mano es muy positiva la reacción y tú notás que hay un apoyo por parte de las autoridades y un reconocimiento, porque han habido muchas instancias dentro de los centros educativos donde han participado inspectores, etcétera, y ha sido muy bien recibido. Nosotros ahora estamos ya a 2 pasitos de tener el aval y el reconocimiento del Ministerio, que fue algo que nos tuvo un poco trancados en lo que es la difusión y en el salir a hablar tan abiertamente, ¿no?, sobre esto, pero que te da un voto de confianza y nos da también la fuerza para alargar la segunda generación de directores. Les propongo, recién Claudia mencionaba esta metodología que aplican y que ha sido la que le valió la distinción, ¿no? La ludocreativa. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida nos contás de qué se trata y qué implica en el día a día también. Me gustaría aterrizarlo el trabajo de la escuela en un día concreto, ¿no? ¿Con qué se enfrentan los alumnos? Buenísimo. Hoy aquí en Perspectiva estamos hablando de una escuela del barrio Malvin Norte que está aplicando una forma distinta de hacer las cosas, la metodología ludocreativa. Y acaban de recibir el reconocimiento de una organización latinoamericana. Así que para conocer más de esta propuesta es que estamos recibiendo hoy a Claudia Lonchar, que es la directora de la Escuela 63 de Malvin Norte, y a Fernanda Guliac, que es la directora ejecutiva de Reaching You, que impulsa esta iniciativa. Claudia, recién hablábamos de este posgrado que están haciendo con el apoyo de Reaching You, y tú mencionabas dentro de las cuestiones que abarcan, ¿no? Una de las bases del programa es la metodología ludocreativa, que es la que tiene que ver con nuestro tema de hoy, por la distinción que recibieron. ¿Cuál es la sustancia de este método pedagógico? ¿Cómo podemos explicarlo? Bien, lo primero que hay que decir es que nadie construye nada en soledad. O sea que yo estoy representando a la escuela, pero hay un equipo docente que sostiene esta propuesta en el cotidiano y que se nutre. Tenemos como 3 grandes vertientes de nutrición. Una es el posgrado, otra tiene que ver con la FLALU, que es la Federación Latinoamericana de Ludocreatividad, y otra tiene que ver con el trabajo que se hace en la escuela de formación y de tutorías permanentemente entre nosotros, ¿no? Tenemos un sistema de tutorías y de aplicación de la metodología que fue generada por Raimundo Dinelo y que consta de 5 métodos que están concatenados en esta metodología. Raimundo Dinelo es el pedagogo que está detrás de la invención, digamos, de esta metodología. No solo de la invención, sino que es nuestro tutor y tenemos la suerte de que pueda ir, es uno de los docentes del posgrado, pero también tenemos una tutoría por pertenecer a FLALU casi instantánea, que todas las dudas conceptuales que nos van surgiendo en el hacer, en el practicar la metodología, él viene a la escuela y como que nos ayuda a seguir profundizando, ¿no? Estas 5 etapas se inicia el día con un movimiento lúdico, que es un juego donde los niños se predisponen y se les reconoce su derecho a ser niño, a jugar, a empezar el día con alegría. Es una bienvenida al cuerpo.
¿no? El cuerpo está muy olvidado en la escuela en general. Basta a veces recorrer las escuelas y ver cómo están dispuestos los bancos para darnos cuenta que no tenemos en cuenta esta formación holística, ¿no? Entonces empezamos un juego que no demora más de 10 minutos, que tiene que ver con la interacción, con la alegría, con el movimiento. Luego, ¿Qué juego puede ser? ¿De qué estamos hablando, por ejemplo? Por ejemplo, una mancha. Por ejemplo, podemos poner algunos objetos y instar a la imaginación y a que creen algo en 2 minutos, en 5 minutos, y lo presenten. Es un juego que tiene que ver con estas 3 características: el movimiento, la interacción con el otro y la alegría, ¿no? No puede ser un juego competitivo, no puede ser un juego de equipos que tenga desafíos que no generen la formación de la grupalidad, ¿no? Porque la base de ese espacio es la socialización también. Después pasamos a un desafío creativo que se pone una consigna en 5 áreas del arte, puede ser en plástica, puede ser en escénica, en movimiento, en música o en folclore. Se elige una y se les da un desafío. Por ejemplo, plástica, se arma un campo de objetos que vamos a tener pinceles, pinturas, papeles, tijeras, cascola, y en pequeños grupos se les invita a crear un universo multicolor. Se le da un espacio para la creación y después de esas creaciones el docente es el que lee esas simbologías de las obras de arte y las articula de 3 formas: o con el programa, o con las emociones, o con la estética. Estas son las 3 cosas con las que nosotros articulamos. Se hace un recorrido que se plasma en un pizarrón, en un papelógrafo, y de ahí conectamos y articulamos con el programa y hacemos un recorrido con los niños. ¿A partir de qué? De hipótesis. ¿Qué hipótesis ellos se plantean? ¿Qué recorridos queremos hacer para aprender? Se socializa y se pasa a la 4ª etapa, que es la etapa de experimentación e investigación. En el momento, una vez que los niños hicieron las hipótesis, los maestros generan dispositivos o de experimentación o de investigación, según el área de conocimiento. A ver, bajémosle con un ejemplo práctico, de vuelta. Y, por ejemplo, están haciendo una construcción y tuvieron dificultad para construir porque tenían distintos puntos de apoyo, ¿no? Entonces tienen el conflicto que en 2 no se apoya, que en 3 más o menos, que en 4 quedaba bien hecha la estructura. Y hay un conflicto que tiene que ver con la geometría en el espacio. Entonces, bueno, ¿qué hipótesis tienen? Bueno, si quiero generar un edificio, quiero generar una construcción, tengo que tener por lo menos 3 puntos de apoyo. Perfecto. Entonces ahí armamos un dispositivo de experimentación que puede ser con palillos de brochet, con lo que tengamos en el momento, y se les da un nuevo desafío que tiene que ver con, bueno, experimentemos qué pasa, vamos a poner de a 2, de a 3, de a 4, y ellos van experimentando y van intercambiando, diciendo, ay no, con 2 podemos, no podemos, se cae, bueno, ¿y dónde podemos ir a investigar? Y ahí vamos a la bibliografía. Bueno, vamos a los libros, hacemos recorridos, y después que contrastamos las hipótesis, y ahí se van generando un montón de intercambios en la clase, ¿no? Por ejemplo, se jerarquiza, se relaciona conocimientos, se generan nuevas hipótesis, nuevos recorridos y se registra porque ahí se sistematiza el conocimiento. Utilizamos el método científico ahí, ¿no? Planteamos una hipótesis, observación, experimentación, contrastación, verificación. ¿Cómo verifico que esto es así? Bueno, voy al libro. Y ahí tengo que ver qué fuente es confiable, cuál no es confiable, qué hay en la escuela, porque a veces tenemos libros y a veces no tenemos los libros, entonces vamos a las bibliotecas virtuales, que en eso Ceibal tiene una vasta cantidad de libros que nosotros los asumimos y los trabajamos porque es lo que más tenemos. Eso es la dinámica en día a día, todos los días. Día a día se arranca con un movimiento lúdico y cada 3 días más o menos se aplica un desafío creativo. Cuando baja el interés o cuando se da por agotado el tema, planteamos un nuevo desafío. Y en el caso de la Escuela 63, ¿en todos los grados se está aplicando concretamente la metodología? El fundamento teórico es el aprender a aprender creativamente. Nosotros lo que sostenemos es que no podemos obligar a nadie a que participe de este nuevo paradigma. Entonces es elección del docente poder participar o no.
En este momento de 11 docentes participan 8, o sea que hay 8 clases que se aplica la metodología en forma rigurosa y tenemos planillas de observación y tenemos un montón de cosas que también sirven a la investigación-acción, porque por ser una propuesta innovadora también tenemos que generar evidencias que digan esto realmente sirve, hay un impacto real en los aprendizajes. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿qué resultados? ¿Cuánto hace que lo están aplicando? Bien. Nosotros comenzamos a aplicarlo en el 2015, a finales del 2015. En el 2016 planteamos una investigación-acción que tuvimos que pedir permiso al CEIP y fue otorgado. Al CEIP, el Centro de Educación Inicial y Primaria, perdón. Y bueno, nos habilitaron a que esto sucediera, teniendo las credenciales del doctor Raimundo Dinelo y en aquel momento el licenciado Raúl Falero, que también estuvo tutoreándonos. Y empezamos 6 clases a aplicar y 2 clases, Karina Falla y yo, que en ese momento era maestra, aplicamos rigurosamente durante un año, siguiendo algunas pautas que nos dio Raimundo, que era 2 veces por semana se tenía que aplicar sí o sí, que no se podía repetir el área de expresión, teníamos unas planillas de observación del docente y unas planillas de observación del niño, que hemos descubierto en este corto tiempo, que es mucho para nosotros, pero para lo que es la ciencia o lo que puede ser un cambio o una innovación a nivel educativo nacional es muy corto. Hemos descubierto que en el docente que se genera un docente más activo, innovador, colaborativo, un docente curioso, en movimiento permanente, un docente que nos falta, que llega a la escuela con alegría. ¿Eso también se constató? Porque Sí. eso, digo, no directamente pues. Eso Uno se piensa constató. a primera vista que está vinculado, ¿no? Uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día, sobre todo en las escuelas de tiempo completo, es la escasez de los docentes o las enfermedades o el síndrome de burnout. Nosotros hemos constatado que los docentes vienen a trabajar todos los días y con alegría. La mayor asistencia es de los docentes ludocreativos, y esto también tiene un reflejo en los niños. Hemos combatido el ausentismo. Entonces, aquel niño que es bienvenido en la escuela y que sabe que tiene un lugar donde puede vivenciar desde lo lúdico, donde hay una propuesta pensada para él y se recupera su voz en términos de derechos, es un niño que viene a la escuela porque la escuela pasa a ser un centro de referencia, su lugar. Entonces también hemos combatido el ausentismo de docentes y de niños, que no es menor. Y después era una escuela que cuando yo llegué en el 2014, la máxima calificación era el bueno muy bueno, que en términos de universidad sería una C. Y no teníamos ningún niño que pudiera llegar a la excelencia. Hoy, en el 2018, redujimos la repetición a la mitad. Estamos terminando el año con un 7,5% de repetición en 230 niños. Estamos hablando además de una escuela, yo lo decía al comienzo, ¿no? De una escuela Sí. en un contexto complicado donde 200 niños aproximadamente viven en asentamientos. Sí, nuestra gran población, la mayoría de la población vive en asentamientos. Hicimos algunas encuestas este año que tienen que ver con de dónde reciben los mayores ingresos, si tienen tarjeta Uruguay Trabaja, bueno, ese tipo de cosas. Y hemos constatado, estamos sistematizando los datos porque no queríamos decir nuestra escuela la mayoría, no, queríamos tener datos concretos. Bueno, tantos pertenecen a esta franja, tantos están en una franja de vulnerabilidad que roza la indigencia. Sí, la mayoría de nuestros alumnos, los papás trabajan en lo que es el vertedero de basura de Montevideo, por la cercanía. Sí, eran gurises que su proyecto de vida terminaba en terminar la primaria, no aspiraban a tener una continuidad educativa. La generación que egresó en el año 2016, egresaron 34 y al día de hoy solo 6 se desafiliaron de educación media. Eso es muy importante para nosotros. Quiere decir que la mayoría, casi el 85%, permanece en educación media y con muy buenos resultados. ¿Y cuál era el panorama que tenían antes? ¿Se lo medían? Sí. ¿Hacían ese seguimiento? Me puse a hacer ese seguimiento porque estaba curiosa con qué había pasado anteriormente. En el 2014 egresaron 34 niños de la escuela 63, 26 ya están desafiliados. En el 2015 egresaron 28, 15 ya están desafiliados. Y en el 2016, que es la primera generación
que aplicamos metodología ludocreativa, egresaron 34 y solo 6 están desafiliados. El año pasado egresaron 38 y 2 están desafiliados. No podemos hacer aseveraciones, tenemos algunas hipótesis, creemos que la aplicación de la metodología es un gran pilar, pero también es un gran pilar la formación de los docentes, también es un gran pilar... Yo te iba a preguntar eso, ¿cuánto incide el hecho de los docentes tienen espacios, por lo que contabas, donde hacen puestas en común y reciben asesoramiento también de cómo aplicar la metodología? Nosotros, el formato tiempo completo tiene 2 horas y media de sala docente pagas todas las semanas. Nosotros este año lo que hicimos fue implementar un plan, una currícula de formación con un equipo de docentes donde está Elena Pereira, que es la secretaria, donde está Daniel Segredo, que es el maestro de quinto, Karina Falla, que es la maestra de sexto, y Ana Sara Piñeiro. Y con esos 5 compañeros lo que generamos fue, bueno, nosotros somos los que venimos haciendo metodología desde el día 1 y aplicando rigurosamente qué tenemos para ofrecer al resto. Entonces ahí voluntariamente hay gente que se dedicó para el afuera, para la divulgación, para ir a otros centros educativos a mostrar la propuesta, y otra gente que se dedicó para el adentro, y abrimos la escuela a que todos los maestros que quieran formarse en la metodología puedan ir. Esto es totalmente voluntario, y es una vez al mes, el primer miércoles de cada mes, la escuela estaba abierta a que pudieran venir maestros a formarse y aplicar, ¿no? Y a vivenciar la propuesta, porque no se puede aplicar algo que no se vivencia. Claro. Ahí estoy pensando también, entonces incidió más allá de la metodología como tal y esto que estás contando, imagino también el hecho de tener un tiempo extendido que da lugar a eso, ¿no? Que Sí. Tiene estas horas dedicadas a que el docente planifique, porque imagino que para una maestra quizás de años no es fácil cambiar de la noche a la mañana y que viene con la cabeza de su programa ya aprendido y recontra aprobado. ¿Cuál fue la reacción en ese sentido? Es bien interesante esto que vos planteás, porque en realidad este programa que está recontra aprendido y probado no estaba funcionando en la Escuela 63. No estaba funcionando y teníamos muchos gurises que desertaban, muchos gurises que... ¿Cuántos años hace que la escuela es de tiempo extendido? Tiempo completo. 2014 se transforma. 2014. Pero teníamos un ausentismo elevado, una tasa de repetición del 25%, pero no es la única escuela en el Uruguay que está en estas condiciones. Había muchas escuelas que siguen estando en estas condiciones y nos dábamos cuenta que esta receta que teníamos no estaba funcionando. Entonces había que buscar un nuevo camino, una nueva forma de estar en la escuela, de transitarla, de habitarla y asumir esto. Yo 14 años de mi carrera docente trabajé desde el otro paradigma, así que, y siempre buscando y siempre tratando, pero me daba cuenta que esto que tenía, estos instrumentos no alcanzaban, ¿no? Y que el niño no era sujeto de derecho, sino que era objeto de esto que yo traía y quería que aprendiera sin saber mucho qué necesitaba este niño, ¿no? Y bueno, esto es un cambio radical y es un aprendizaje para toda la vida, ¿no? Asumirse en este camino de aprender toda la vida y descentrarse del contenido y empezar a ver que las emociones tienen un lugar en la escuela, que el cuerpo tiene un lugar en la escuela y que el niño es un sujeto de derecho, no es que yo haga con el niño lo que yo quiero. Sí, yo te iba a preguntar por ese lado, ¿no? ¿Cambiaron los niños que ahora requieren acercamientos de este tipo a la enseñanza o es que el sistema se está enfrentando con problemas que siempre tuvo? Yo creo que hay varias líneas para analizar este tema. Primero, que hoy en día podemos decir que tenemos a toda la población dentro de las instituciones educativas. Esto es un cambio bastante reciente. Tenemos a todos los niños adentro, a todos los adolescentes adentro, pero no sabemos mucho qué hacer con ellos. Entonces, yo creo que cambió un poco la matrícula en general. Ahora todos los niños tienen acceso a la educación, sea pública o privada, desde los 3 años. Entonces, esto hace que estén dentro de las aulas niños que antes no estaban dentro de las aulas. Que estén todos los niños o el 99% de los niños que tengan su cédula de identidad, que estén identificados, que tengan acceso a la salud. Entonces, hay una población que antes no entraba a las aulas, que ahora está dentro de las aulas, ¿no? Y tenemos que empezar a pensar en que cada niño tiene su recorrido y su biografía y que no son iguales. Y antes los maestros empezábamos diciendo grupo heterogéneo. No, los grupos
en esencia ahora son diversos, no existe más el grupo heterogéneo, ¿no? Y hay que empezar a caminar en ese sentido, a saber que tenemos 20, 30 gurises dentro del aula y que todos tienen derecho a aprender. No importa con lo que vienen, importa que la escuela algo les tiene que ofrecer. Esto esta metodología como tal, ¿cómo va con lo que plantea el programa de educación inicial y primaria, ¿no? Va muy bien. Del Consejo de Educación Primaria. Va muy bien porque nosotros ¿qué descubrimos? Que se aprende mucho más rápido en menos tiempo. ¿Por qué? ¿Pero lo pueden aplicar el programa como tal? Sí, claro. Cuando nosotros articulamos, vamos a los contenidos del programa y vemos ahí, trabajamos más con las redes conceptuales, que el programa tiene una fundamentación teórica, después tiene las redes conceptuales y después tiene más el contenido específico. Nosotros vamos más a las redes conceptuales, donde están los macro conceptos o los conceptos estructurantes de las áreas de conocimiento, y trabajamos más desde ahí. Bueno, en este concepto, por ejemplo, multicausalidad, ¿no? ¿Qué puedo abordar con esto que salió? Me voy al programa, a mi grado, mi clase, y con eso veo qué puedo articular y qué dispositivos voy a poner al servicio de los niños para que pueda esto suceder. ¿Qué implica esto? Un docente mucho más activo, un docente que tiene que estar indagando, estudiando en todo momento, un docente que tuvo que cambiar su biblioteca porque tanto lee de epistemología como lee de matemática, ¿no? Y estamos en tránsito, digamos, estamos construyendo. Y otra consulta que puede tener algún escéptico quizás del método o de los resultados que recién comentabas. ¿No se bajó la exigencia por el hecho de que también tiene esto de lúdico, ¿no? De que el chiquilín empieza su día de clase jugando, por ejemplo. Sí. No, todo lo contrario, porque los niños quieren ser más inteligentes, los niños quieren aprender y hay un fuerte peso de la grupalidad. Entonces el mismo grupo quiere que todos pertenezcan y que todos aprendan. No se bajó la exigencia y de hecho nosotros teníamos en sexto gurises que entraban escribiendo 12 palabras y terminaron escribiendo 250 con una organización, con una producción de texto que tiene una coherencia. Ese es el nivel bajo. Después en el nivel alto tenemos gurises que producen textos con un vocabulario que el que va a ver no puede creerlo, los avances que han tenido, porque una de las cosas que más trabaja la metodología es el lenguaje, ¿no? Tiene sus bases en la epistemología de Chomsky y el lenguaje es algo que cambia muchísimo, ¿no? Para los escépticos no queda otra que animarse a practicar y ver los cambios que puede llegar a tener. Yo les iba a preguntar a las dos, ¿qué posibilidades hay de que este método siga creciendo, siga extendiéndose, se replique a otros centros de estudio? ¿De qué depende también eso, no? Eso es una muy buena pregunta, ¿no? Primero que tiene que haber la necesidad del docente de asumir un cambio. Y que ese cambio trae consigo salirse de una zona de confort, ¿no? De lo conocido, de lo que ya está probado, de lo establecido, ¿no? Nosotros en la escuela tenemos todas las ganas de que esto suceda y el colectivo docente, este año vamos a tener por primera vez un colectivo docente 100% efectivo. Y que eligió la escuela sabiendo cuál era el proyecto, que es una escuela centrada en el sujeto que aprende, y son 3 maestras, 2 de ellas que vinieron a los espacios de formación abierto. Entonces el año que viene va a ser la escuela 100% ludocreativa. Y esto tiene que ver con esta capacidad del docente de enamorarse de las propuestas y de apostar a que se puede y de que se puede con otros. Y la escuela está abierta y está generando estos espacios de formación que son netamente voluntarios. Y por ahora no hay un espacio institucionalizado donde podamos aprender y profundizar la metodología y la pedagogía de la expresión. Ojalá existiera ese espacio y se pudiera concretar un espacio donde se pueda sistematizar, investigar. Tenemos dentro de nuestros proyectos poder ingresar a la ANI, en algún llamado de la ANI para investigación. Seguimos buscando. Te preguntaba, bueno, por lo visto la aceptación del cuerpo docente, nos mencionabas, en general fue buena.
los chiquilines por los resultados que están teniendo. Además, imagino que los engancha mucho también el hacerlo de una forma lúdica. ¿Qué pasa con los padres también, con la comunidad de la escuela? Porque imagino que no deben haber sido pocos los que llegaron diciendo, sí, ¿cómo es esto, no? Mi hijo empieza jugando o está jugando todo el día, ¿le puede parecer eso a primera vista? Sí. Hay dos cosas bien importantes. Una, que no es aprender jugando, sino que el juego son 10 minutos esa distinción, de claro. las 7 horas y media que el niño está en la escuela. Después hay otros espacios que tienen que ver con la lúdica y con la interacción, pero no es que están las 7 horas y media jugando. Pasan un montón de otras cosas. Pasa el arte expresión, pasa la investigación, pasa la divulgación, pasan las asambleas de aula, las asambleas generales. Ahí es una escuela que está pensada para que el niño sea partícipe de todo lo que pasa en la escuela. Eso por un lado. Por otro lado, era una población que tenía muy bajo la expectativa de logro de sus hijos, ¿no? Identificaba que sus hijos no podían aprender, que repetían, ¿no? Y las familias vienen, vivencian la experiencia, vivencian la ludocreatividad, y lo que estamos recibiendo de las familias en este momento es sumamente grato, porque hicimos una encuesta a hogares y el 50% de las familias eligen a la escuela por sus aprendizajes. Esto quiere decir que lo están viendo como algo súper positivo. Hoy Elena, la secretaria, me comentaba que en las inscripciones los papás decían: queremos que esté en esta escuela porque dicen que es muy buena. Entonces, esto que empieza a generar de cultura escolar y de cómo los otros nos perciben también está cambiando nuestra identidad. Ya no somos la escuela de la ladrillera, ya no somos la escuela donde venían todos los pobres del barrio, ya somos la escuela donde se aprende. Entonces, donde se aprende y donde los gurises tienen un lugar y son escuchados y son respetados. En eso supongo que el premio, la distinción que recibieron, les vino muy bien. ¿Qué les significa? Y siempre es un mimo el premio, ¿no? Es un mimo al alma. ¿Por qué es un mimo? Porque a veces los reconocimientos a esta gente que es totalmente anónima y que trabaja todos los días y que está en la línea de fuego, ¿no? En la primera línea de acción, ahí conteniendo, aportando, creciendo, estudiando, es poco reconocida, ¿no? Y entonces está bueno que se sepa que hay un conjunto de docentes, como hay otros en otros colectivos que capaz que no se presentan y no tienen la oportunidad de conocer este tipo de organizaciones, que están haciendo muchísimas cosas para que nuestros niños tengan la oportunidad de aprender. Fernanda, para ustedes como organización, Reaching You, que apoya este tipo de iniciativas de innovación educativa, ¿cómo lo vieron y qué puede significar? Yo quiero primero felicitarla, primero y segundo y tercero, a Claudia y a su equipo, porque realmente escuchándola así, contarnos lo que hace, lo que ha logrado, me parece fabuloso. Para nosotros es ver una iniciativa que funciona y después buscarle la forma en que se conozca y que se replique. Como puede ser la ANI, podemos ser nosotros, ¿no? Ellos pueden venir, la escuela puede venir a nosotros y plantearnos un programa, un planteo de cómo formar docentes o cómo llevar la ludocreatividad a otros centros educativos, darle mayor visibilidad. Claramente funciona, tienen la cultura de la medición, que me parece que es fundamental, que no es algo demasiado común en la educación. Así que es aplaudir este tipo de iniciativas y ver la forma de que se repliquen, ¿no? Y que se lleven a otros centros. Un aspecto que no te consulté en especial, pero que puede tener duda el oyente es ¿cómo va esto con lo que son las iniciativas o los planteos o las propuestas de los sindicatos docentes? ¿Con qué se han encontrado en ese sentido? ¿O qué grado de sindicalización hay en la escuela también, ¿no? Yo soy delegada nacional de la ATD, así que no solo que apoyan estas iniciativas, sino que este año tuvimos la oportunidad junto con Karina Falla de nos dieron un espacio para poder mostrar nuestro proyecto educativo y vivenciar. Y en realidad el apoyo es total porque los gurises aprenden. Y eso todos los docentes uruguayos queremos, que los niños que estén en las aulas vayan felices, que no falten y que aprendan. Capaz que a veces difieren los caminos que encontramos para hacer eso, ¿no? O difieren los equipos que tenemos para que eso suceda. Pero yo no dudo de las buenas voluntades de todos los docentes en que quieran que
no hay orgullo más grande para un maestro que saber que sus gurises están aprendiendo con la propuesta que él lleva, ¿no? Y eso es justamente lo que desanima, llevar propuestas desde la enseñanza que a veces no están generando el impacto que deseamos. Por eso nosotros decimos que estamos en el aprender creativamente y que tiene otras implicancias y que el docente ahora va a tener un nuevo rol. Claudia Lonchar, directora de la Escuela de Tiempo Completo número 63 de Malvin Norte, Fernanda Guliac, directora ejecutiva de Reichi New. Gracias a las dos por permitirnos acercarnos entonces a esta experiencia y seguimos en contacto para ver cómo continúa avanzando. Muchas gracias. Gracias, Romina.